Les damos la bienvenida a la 32ª Asamblea General MINURBI 2023, Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe. Se encuentran presentes el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Santiago Cafiero. El señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, Presidente de MINURBI, Santiago Maggiotti. El señor Ministro de Vivienda, Tierras y Mantenimiento de Barbados, Vicepresidente de Solidaridad de MINURBI, Dwight Sutherland. La señora Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Vicepresidenta de Debate de MINURBI, Catalina Velasco Campuzano. El señor Representante Regional para América Latina y el Caribe de ONU Habitat, Elkin Velázquez. El señor Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL, Carlos de Miguel. También se encuentran presentes ministros y autoridades máximas de los países miembros de MINURBI, autoridades nacionales, invitados especiales, señoras y señores. A continuación, veremos el saludo de la señora Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos de ONU Habitat, Maimouna Mod Sharif. Estimados ministros, distinguidas autoridades, respetados colegas y amigos, señoras y señores. Hoy, mientras nos reunimos virtualmente para la trascendental ocasión de la 32ª Asamblea General de la MINURBI, Foro de Ministros y Altas Autoridades de Vivienda y Urbanismo de Latinoamérica y Vivienda, conocido como MINURBI, como ya dije, me inunda un profundo sentido de responsabilidad y anticipación. El viaje que nos reúne hoy no data solo de unos pocos años atrás, sino de décadas de esfuerzo, visión y determinación. Por ello les agradezco por el enorme apoyo que brindan a ONU Habitat a nivel mundial y regional. MINURBI, nacida de las aspiraciones compartidas de América Latina y el Caribe, ha sido la portadora de la antorcha del desarrollo urbano sostenible desde su creación en 1992. Nuestro consorcio, que representa 33 países, es un testimonio del poder de unidad y colaboración. Juntos hemos superado desafíos, celebrado hitos y establecido puntos de referencia para que el mundo nos siga. Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a nuestro actual presidente, el señor Santiago Maggiotti, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina. Su liderazgo, caracterizado por la previsión y la inclusión, ha sido fundamental para guiar a MINURBI a través de fases transformadoras. Además, los incansables esfuerzos de todos los países miembros han sido la base y cimientos de nuestros logros. Esta región, nuestra región, un mosaico de culturas, tradiciones e historias, se encuentra en un momento crucial. Los desafíos urbanos que enfrentamos son multifacéticos, desde garantizar viviendas e infraestructuras asequibles hasta abordar las preocupaciones apremiantes del cambio climático. Al trazar nuestro rumbo hacia el futuro, es imperativo que aprovechemos la sabiduría colectiva de nuestras experiencias, innovaciones y aprendizajes pasados, sabiendo que América Latina y el Caribe han contribuido ampliamente a la base de datos global de mejores prácticas para la implementación de la nueva agenda urbana.
Mientras establecemos nuestra agenda, tomémonos también un momento para reflexionar sobre nuestra misión más amplia. Más allá de las políticas y los marcos, estamos dando forma al futuro de millones de vidas, sueños y aspiraciones. Comprometámonos a crear ciudades y asentamientos que no sean solo estructuras de ladrillo y cemento, sino ecosistemas vibrantes de crecimiento, oportunidades e inclusión. Trabajemos juntos en las prioridades clave que los Estados miembros han asignado a la ONU Habitat a medida que avanzamos en nuestro plan estratégico hacia 2025. Y son: 1, transformación de viviendas y barrios; 2, adaptación al cambio climático urbano; 3, localización de los ODS y su aceleración en las ciudades; 4, financiación de vivienda social y desarrollo urbano sostenible; y 5, afrontar la crisis urbana. Insto a cada uno de ustedes a abordar estas prioridades con optimismo, determinación y espíritu de colaboración. Juntos tenemos el poder de crear un cambio duradero, de construir un legado que las generaciones futuras recordarán con orgullo. Gracias por su compromiso inquebrantable con MINURBI y con el futuro urbano más brillante que todos imaginamos. Por una 32ª Asamblea General que sea transformadora e impactante. Gracias. Acto seguido, escuchamos las palabras de bienvenida del señor director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL, Carlos de Miguel. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera saludar a Santiago Magliotto, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la República Argentina y presidencia del Foro de Ministros de Vivienda y Urbanismo. También a don Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina. Por supuesto, a la ministra Campuzano, con la que compartimos ayer, and the Minister Sutherland from Barbados, vicepresidencias de MINURBI, y por supuesto a Elkin Velázquez, colega de ONU Habitat, representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También quisiera saludar a todos los ministros, ministras, altas autoridades, a nuestra coordinadora residente Claudia Mujica, a los colegas, amigas y amigos que nos acompañan hoy. Veo que tengo que dar la bienvenida, pero en realidad el ministro Cafiero y el ministro Magliotto tendrían que ser aquellos que dan la bienvenida, porque nos encontramos en la República de Argentina y son ustedes quienes nos acogen. Pero sí quisiera decir que la República de Argentina es además la presidencia de la CEPAL. Así que estamos realmente en la casa de la CEPAL porque nos presiden. Así que digamos que no hay problemas con el protocolo. En cualquier caso, para la CEPAL es un honor acompañarles en esta 32ª Asamblea General del Foro de Ministros y Altas Autoridades de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe, que se celebra en nuestro 75 aniversario. Este año cumplimos en la CEPAL 75 años en las que el objetivo de la CEPAL siempre ha sido la promoción del desarrollo sostenible y la integración regional y la cooperación dentro de América Latina. Y nuestro secretario ejecutivo, José Manuel Salazar, les envía un afectuoso saludo y un compromiso de seguir trabajando con todos ustedes. Tenemos en estos día y medio una agenda muy desafiante: discutir avances de la Agenda 2030, enfrentar y adaptarnos al cambio climático, lograr ciudades inclusivas, resolver los desafíos de movilidad y financiamiento de necesidades de vivienda, acceso a servicios esenciales, el desarrollo urbano. Y la situación no es la mejor. Mencionaba ayer que si uno analiza los objetivos de desarrollo sostenible y las metas, un cuarto de ellas no solo no estamos avanzando, sino vamos en dirección contraria. El 50% de ellas estamos avanzando, pero a una tasa demasiado lenta, entre ellas todas las incluidas en el ODS 11. Y esto no es menor porque en el 2030 el 86% de la población de América Latina estará en ciudades. Y la gran mayoría de ella, la mitad de ese 86%, en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Eso significa que los problemas que enfrentamos ahora, si no avanzamos, se van a incrementar. Avanzar en la Agenda 2030 requiere crecimiento, pero no cualquier crecimiento. Precisamente en la CEPAL
estamos hablando de que llevamos 10 años creciendo a una tasa menos de la mitad de la que tuvimos en la década perdida de los 80. Estamos creciendo al 0,8. Y, por cierto, eso debe cambiar. No debemos soslayar los factores internacionales. La crisis del COVID que nos afectó, los conflictos armados y, por supuesto, el cambio climático. Pero también hay algunos elementos que son propios y que debemos enfrentar. Los bajos niveles de inversión, la productividad, las desigualdades de todo tipo que se expresan en las ciudades, pero también los altos niveles de informalidad. Tenemos en América Latina que el 48% de la población tiene empleos informales y las oportunidades perdidas por no aprovechar el talento de las mujeres, que ayer hablábamos. 70% de las personas inactivas de América Latina son mujeres. Y esa cifra es un resultado muchas veces precisamente de las desigualdades que se generan en las ciudades por incapacidad de acceder a una movilidad eficiente, tiempos de traslado, problemas de contaminación atmosférica afectan a la morbilidad de nuestros niños y nuestros ancianos y las mujeres tienen que padecer eso. Por tanto, muchos cambios deben hacerse en las ciudades para que este 70% de personas inactivas puedan aportar con su talento. Además de lo anterior, tenemos el problema del cambio climático, que nos golpea fuertemente. No voy a hacer un relato de los impactos en la región, pero dadas las tendencias que tenemos actualmente, con los compromisos que hay internacionales, vamos a tener más de 2 grados. Y la distribución de esos 2 grados no es lo mismo en todas las zonas del planeta y tampoco es lo mismo en las ciudades, donde se producen zonas de calor muy fuertes, con temperaturas muy altas que afectan también a la salud de las personas. Por tanto, tenemos además el reto de enfrentar ese crecimiento con esos impactos que nos van a socavar ese propio crecimiento. Sin crecimiento, sin empleos de calidad, sin acceso a servicios esenciales, perdiendo medios de vida de las personas, nuestra población va a perder la fe en las instituciones, en nosotros, en los gobiernos, en las Naciones Unidas y en la democracia. Y eso puede ser mucho más peligroso todavía. La construcción del futuro en la CEPAL pensamos que ha de ser una construcción de un futuro productivo, inclusivo y sostenible. Ese es el lema que tenemos ahora entre nosotros. Y para ello necesitamos transformaciones que están todas ellas interconectadas. Decía yo, apostar por otro tipo de crecimiento. Y pensamos que precisamente, dada la situación del planeta y la situación de nuestra región, tenemos una muy buena oportunidad de hacer los cambios necesarios aprovechando ciertos sectores y ciertas ventajas comparativas que para América Latina pueden ser un éxito de transformación. Y algunos de esos sectores se encuentran precisamente en nuestras ciudades. La transición energética y energías renovables, pero también servicios de movilidad eficientes y sostenibles. Un transporte público basado en electromovilidad, por ejemplo. Eso aumenta la eficiencia y la productividad de las ciudades. La economía circular, el turismo sostenible, particularmente en el Caribe. La gestión hídrica, el gobierno digital para aumentar las eficiencias y la economía del cuidado. Tenemos la oportunidad de aprovechar estas oportunidades. Para ello necesitamos un desarrollo urbano integral, articulando todos estos componentes económicos, sociales y ambientales que busquen satisfacer las necesidades de las personas. La mano invisible del mercado no lo va a lograr. La mano invisible del mercado no puede atender la cantidad de interrelaciones que se producen en la ciudad, las externalidades, los cobeneficios que existen, las necesidades de coordinación que requerimos para enfrentar el desarrollo urbano integral. Y, por tanto, necesitamos planificación. La planificación es esencial y para ello hay que integrar las agendas, suelo, movilidad, vivienda, integrarlas, discutirlas conjuntamente, los instrumentos de gestión, las contribuciones nacionales determinadas de cambio climático tienen que estar alineadas con los planes de desarrollo urbano, territorial, etcétera, y la articulación entre actores. No solo es el sector público nacional, hay que construir desde los territorios, hay que integrar al sector privado y también a las comunidades que viven en nuestros territorios. Para ello necesitamos grandes inversiones y las inversiones moldean las ciudades, comentábamos ayer, y por tanto esas inversiones son fundamentales. Sin pensar en las inversiones requeridas para enfrentar todas las brechas tradicionales que tenemos en nuestras ciudades,
nosotros hemos estimado en la CEPAL que para cumplir con los compromisos nacionales de cambio climático requeriríamos invertir entre el 3,7 y el 4,9 del PIB anualmente. Para nuestras contribuciones, que todavía tenemos mucho más que hacer, y sobre todo en los países desarrollados. Esos recursos son difíciles de conseguir en un mundo de estrechez fiscal que tenemos, pero además donde los fondos concesionales que llegan a la región no llegan a medio punto. Por tanto, hay dificultades añadidas y tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento innovadoras. Para las ciudades, captura de valor asociado con beneficios de la inversión pública, la posibilidad de bonos verdes o venta de certificados de carbono, las asociaciones público-privadas y, por cierto, en la región, que tradicionalmente ha sido una región muy activa, fomentar la banca de desarrollo nacional y regional. Voy a finalizar con un último mensaje. Para la CEPAL es fundamental la cooperación y la integración regional. No solo permite compartir buenas prácticas y soluciones que tenemos en los países, todos los países tienen cosas extraordinarias que pueden aportar a los otros, sino que además genera grandes ganancias de eficiencia. Por ejemplo, la integración energética en América Latina reduciría fuertemente los costos y generaría una seguridad que necesitamos frente al cambio climático y los impactos que va a tener. Pero además porque estamos en un mundo multipolar y enfrentar las situaciones que se producen en el mundo requiere de más multilateralismo y requiere de que la región actúe unida, con decisiones conjuntas que defiendan los intereses regionales. Y ahí cuentan con la CEPAL como un aliado y, por supuesto, estamos a la orden para seguir apoyando este foro como cosecretaría junto con ONU Habitat. Muchísimas gracias. A continuación. A seguir, compartilhamos o roteiro da reunião ministerial do MINURB de abril deste ano. Es en los últimos años, por no decir la primera vez, que MINURB a principio de año se junta para planificar sobre los temas que vamos a tratar en el año. Normalmente MINURB era una asamblea a fin de año donde cada país contaba lo que estaba haciendo en vivienda, en urbanismo. Este año lo que queremos es saber qué es lo que hicimos, ver cuáles fueron las buenas prácticas de los países que componemos MINURB para poder aplicarlos o replicarlas en otros países y el día de mañana, cuando quienes tengan que ocupar estos lugares, sepan cuál es el camino andado por los países. Nuestra región, o todos los que integramos MINURB, probablemente no somos los que más daño le hacemos al ambiente, pero sí somos los países que recibimos los resultados de ese cambio climático. En definitiva, es ver de qué manera, como bloque, podemos plantearle al resto del mundo cómo conseguir fondos para financiar viviendas verdes, viviendas amigables al ambiente y como también financiar lo que tiene que ver con ampliaciones sustentables. Hacer mitigación al cambio climático, pero por sobre todas las cosas es ver de qué manera podemos cuidar a nuestros ciudadanos. Lo primero que siempre tenemos que recordar es que nosotros vivimos en el continente más desigual del mundo. Y eso ya de por sí nos impone una obligación distinta. Lo segundo que hay que recordar que el acceso a la vivienda hoy en día es un derecho humano. Es un derecho humano. Y por lo tanto debe ser atendido como tal. No debe ser pensado como siempre fue pensado, como una mercancía, como un bien al que algunos pueden acceder y otros no, y naturalizar la falta de la vivienda. La verdad es que el problema es muy serio. Y por lo tanto, que podamos nosotros empezar el año proyectando un plan conjunto, a mí me parece importantísimo y me parece un gran paso. Ahora escuchamos las palabras del señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina,
Presidente de Minurbi, Santiago Maggiotti. Bueno, buenos días. Primero, agradecer la presencia de nuestro canciller, Santiago Cafiero, de CEPAL, de ONU Habitat, de Carlos, de Elkin, de Duit y de Catalina, vicepresidentes de Minurbi, a todos los países presentes. Hoy en Argentina nos encontramos 25 países de los 35 que componen Minurbi en esta asamblea, en este foro, para seguir el camino que comenzamos en abril, cuando hicimos ese encuentro de mitigación del cambio climático. Agradecer, por supuesto, a los bancos de desarrollo, a la sociedad civil, a las ONG, a los representantes de la academia y del sector privado. Vamos a tener una jornada muy importante en donde vamos a mostrar los avances desde que arrancamos con la presidencia de Minurbi este año, pero por sobre todo de lo que nos propusimos en abril, cuando nos juntamos también en Buenos Aires a plantear un Minurbi distinto, un Minurbi que trabaje con cada uno de los países como bloque, un Minurbi en donde con ayuda de los técnicos que desde el Ministerio pusimos a trabajar en la ruta para movilizar los fondos para nuestra región, en la ruta de ver cómo nos institucionalizamos como foro de ministros, un Minurbi que tiene que trabajar en bloque para instalar el tema de la vivienda, el tema del ordenamiento territorial, el tema del hábitat en la agenda mundial, sobre todo en los fondos climáticos. Así como otros sectores, la energía, la salud, el transporte, tiene una agenda potente cuando salen a buscar esos recursos, a movilizar esos recursos para la región. Nosotros, como ministros de Hábitat, como ministros de Urbanismo, como ministros de Vivienda, tenemos que actuar como bloque para que este tema también sea central en el mundo. Como decía nuestro presidente, la vivienda no tiene que ser una cuestión de renta y no nos tenemos que naturalizar que haya personas que no tengan una vivienda. No hay que naturalizarlo. Y como decía Carlos, tenemos que trabajar en conjunto, el sector público, el sector privado, poniendo el acceso a la vivienda como una prioridad, poniendo la igualdad de oportunidades como una prioridad, poniendo en la agenda del mundo lo que significa para esta región el tema del hábitat, el tema de la vivienda. Más tarde seguramente hablaremos de los diferentes temas, como decía, y de la importancia de la institucionalización de Minurbi, de la importancia que trabajemos como bloque, de la importancia de tener un resultado positivo a la hora de este trabajo que se ha hecho durante todo el año con los diferentes países, sabiendo cuáles son los programas que lleva adelante cada uno de los países. Si bien es una planilla muy amplia, porque tenemos mapeado o tenemos relevado, mejor dicho, por el trabajo que hemos hecho con los 35 países, cuáles son los programas que cada uno de los países lleva adelante. Hemos conversado cuáles son los programas que han tenido éxito en cada uno de los países. Hemos trabajado con los bancos y nos han contado cuáles son los financiamientos que le han dado a cada uno de los países. Por eso creemos que es importante que esa información la podamos compartir, la podamos ver todos los países y la podamos replicar en aquellos lugares donde el programa de un país puede ser muy útil para aplicarlo en otro país. También, seguramente, tanto Duit como Catalina nos van a explicar el trabajo que se ha hecho desde las vicepresidencias, desde los foros virtuales, desde los encuentros de Minurbi. Así que darle la bienvenida, agradecerte, Santi, por estar nuevamente, por habernos acompañado allí en abril cuando estuvimos en la asamblea, y dejar una cuestión que nos parece que es muy importante. Argentina está consustanciado con la Agenda 2030 y tenemos que todos los países trabajar para mitigar ese cambio climático, a conciencia y con mucha responsabilidad, pero poniendo el máximo de los esfuerzos para lograr este objetivo. Y la última cuestión, que también me parece importante, que como bloque, como Minurbi, como representantes de los 35 países, también tenemos que actuar como bloque a la hora de ir a buscar el financiamiento y poder adaptar los financiamientos de los bancos multilaterales de acuerdo a las necesidades que tiene nuestra región. Y probablemente podemos ser
punta de lanza de esos proyectos que le pueden servir al resto del mundo. Así que bienvenidos a la Argentina, muchas gracias por estar y trabajemos todo el día, que seguramente la declaratoria final va a incluir cada una de las propuestas que se hagan en el día de hoy. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el señor Ministro de Vivienda, Tierras y Mantenimiento de Barbados, Vicepresidente de Solidaridad de MINURBI, Dwight Sutherland. Good morning to all. Buenos días a todos. Esto es solamente un comentario de apertura para darles la bienvenida. Tenemos a la gente del Caribe, reconozco aquí a los miembros, mis hermanos del Caribe, y también a mis hermanos de Latinoamérica presentes aquí. Presidente Maggiotti, es un privilegio estar aquí. Y en la apertura de Maggiotti, ahí escuché las siguientes palabras de distintas encrucijadas. No voy a decir cambio climático, voy a hablar de crisis climática. Ya no hablamos más de cambio climático, hablamos de crisis climática. Hay cosas que pasan en el mundo entero que son globales, la guerra, Palestina. Estoy segura de que lo vamos a tratar en los próximos 2 días, pero nosotros, como Grupo de Caribe y Latinoamérica, tenemos que unirnos. Con seguridad esta tarde vamos a escuchar del Caribe sobre el trabajo que se está haciendo, tratando de conseguir los fondos necesarios del norte que lleguen al sur. Son estas nuestras prioridades, la gran prioridad. No tenemos nosotros los recursos para atacar la crisis climática. Son las grandes naciones quienes tienen la financiación y como resultado de los derechos especiales de giro, estoy pensando en los bancos multilaterales de desarrollo. Pensamos que cuando termine la COP28, en Latinoamérica y el Caribe pueda efectivamente ser un conjunto de naciones más ricas que se ocupe de las cuestiones grandes que presionan y que nos enfrentan. De modo que estos 2 días venideros espero que la contribución sea realmente personalizada a nuestras necesidades para mejorar la vivienda, así como preparándonos para atacar los grandes desafíos que nos enfrentan, los desastres naturales. Y Barbados, un pequeño país que es pionero en la iniciativa de Bridgetown, y hablo aquí ante ustedes hoy y estoy pensando en mi primer ministro que está en París, la primer ministra que se presenta también y que nos da instrucciones para enfrentar como parte de la COP los desafíos que enfrentan a nuestros países. Estoy feliz de estar acá. Es un lugar lindísimo, me encanta el tiempo y en los próximos 2 años pienso disfrutar todo lo que Argentina tiene para disfrutar. Les agradezco el estar aquí hoy. Ahora escuchamos las palabras de la señora Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Vicepresidenta de Debate de MINURBI, Catalina Velasco Campuzano. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, para todas, queridos amigos, queridas amigas. Hace 1 año que nos reunimos en Santiago, tomamos la decisión de darle a MINURBI unas vicepresidencias y se constituyó la vicepresidencia de debate, así como la de solidaridad que impulsa mi amigo Dwight. Y pensamos que podría ser una muy buena oportunidad para trabajar de manera conjunta durante todo el año. Yo quiero contarles que se ha hecho un gran trabajo y agradecerles a todos, a todas quienes participaron. Nosotros, en colaboración con Argentina, los 2 equipos de la mano, hicimos una encuesta sobre cómo podíamos impulsar ese debate y de manera colectiva planteamos el interés de hacer 3 foros virtuales.
Uno sobre cambio climático, transición energética y gestión de riesgos, que se realizó el 6 de septiembre. Otro sobre asentamientos precarios y de origen informal el 19 de septiembre. Y uno tercero sobre ordenamiento territorial y gestión de suelo. Fueron moderados en su orden por Costa Rica, Belice y Uruguay, cada una de las subregiones, subregión Centroamérica y México, subregión Suramérica, subregión Caribe. En estos 3 foros participaron 150 personas y nosotros tenemos un pequeño folleto que van a recibir donde se resumen las ideas, las propuestas, el debate que se realizó. Y este ejercicio que fue interesante, que fue agradable, que fue productivo, tiene un fondo muy importante. Y es que nosotros como latinoamericanos, como caribeños, como este grupo que nos une y que nos reúne hace muchos años en MINURBI, tenemos la necesidad de hacer 2 cosas. Primero, que no solamente seamos los ministros, las ministras, los que estemos reunidos y nos encontremos 2 veces al año para fortalecer nuestras relaciones y discutir lo que nos interesa, porque detrás de cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros países, hay equipos técnicos, hay sociedad civil, hay gobiernos locales, hay mucha gente capaz de aportar a la construcción de un debate sobre el hábitat latinoamericano y del Caribe. Y es importante que no seamos solo nosotros, sino que América Latina y el Caribe pueda hacerlo. Pero creo que lo más importante es que nosotros tenemos la obligación de construir un pensamiento propio del hábitat y que es en este foro donde se construye el pensamiento propio del hábitat. Conversábamos ayer que teníamos un foro impulsado por CEPAL sobre lo que ya aprendimos, los errores que cometimos. Claro que vamos a cometer errores todos los días, pero cada día diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo sin poder tener la capacidad de compartir, de debatir. Dos ejemplos, los BTRs. Bueno, les cuento que en Bogotá el BTR colapsó. ¿Por qué otros países que están pensando en BTR no vienen y se montan en el Transmilenio de Bogotá y se dan cuenta de lo que no hay que hacer? Es muy importante tener esta conversación y crear un pensamiento propio, porque yo creo, Santiago, que has hecho un gran trabajo como presidente en 2 cosas muy importantes. Fortalecer la institucionalidad de MINURBI. Queremos que MINURBI sea importante, queremos que MINURBI esté presente a nivel global y que cada día lo sea más. Y por eso estamos aquí y necesitamos recursos para poder financiar la infraestructura. Pero nada de esto sucede si no hay un pensamiento propio que lo impulse, que lo jalone. Y creemos que este primer ejercicio de reunir 150 personas de todos nuestros países en 3 foros virtuales debe mantenerse para construir el pensamiento propio en materia de hábitat de América Latina y del Caribe. Y independientemente de lo que decidamos de manera conjunta en estos días de cuál va a ser el desarrollo institucional de MINURBI, les tengo que decir que sin duda debemos seguir avanzando en esta conversación permanente, que no sea solo de los ministros, de las ministras, que no sea solamente de los gobiernos nacionales, sino de los gobiernos locales, de la sociedad civil, de todos los que aportan técnicamente. Porque no tengo duda que el pensamiento latinoamericano y del Caribe en materia de hábitat existe, es propio, hay que unirlo y hay que ponerlo sobre la mesa a nivel global para aportar, pero también para tener mucha más participación, como siempre lo hemos venido haciendo. Entonces, aplaudo la tarea que has hecho, Santiago. Muchas gracias por convocarnos a todos y los invito a que sigamos haciendo esta discusión y construyendo el pensamiento de hábitat de América Latina y del Caribe. Acto seguido, escuchamos las palabras del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Santiago Cafiero. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Ministro Maggiotti, por
por comprometer a la Argentina y por comprometernos a todos nosotros en esta visión de afianzar lo que es MINURBE y de afianzar el multilateralismo y de afianzar las instituciones del multilateralismo. Cuando uno defiende el sistema, lo defiende porque lo están atacando. Hoy hay un pensamiento reduccionista, negacionista, hacían referencia a, ya no podemos hablar de cambio climático, sino de crisis climática. Y ese negacionismo no es que agrede ideas. Atrás del debate sobre la crisis climática, el debate sobre lo efectivo o no que son las instituciones del multilateralismo, de las Naciones Unidas, de todo el multilateralismo al que hemos adherido a lo largo de los años, los países democráticos, lo que hay realmente allí es una discusión de fondo. No es solamente la dinámica de lo disruptivo, la dinámica de escalar el discurso agresivo para ganar audiencia, para ganar seguidores. Detrás de la agresión, del agravio, del negacionismo, de la discusión sobre valores en los que el mundo ha adherido y avanzado, lo que existe es una clara intencionalidad. Si no está el Estado, si no hay un sistema multilateral que lleve adelante políticas de igualación de derechos, porque derecho a la vivienda hay en el mundo. El problema es la accesibilidad. Todos tenemos derecho a la vivienda. Algunos la pueden pagar y otros no. El mercado asigna viviendas, las asigna bajo la lógica del mercado. El Estado, el sistema multilateral, tiene que estar allí donde el mercado no da respuesta. Tiene que estar allí para ordenar esa oferta. Por eso es que cuando discutimos, cuando generamos foros, cuando el ministro Maggiotti se comprometió a llevar adelante la presidencia de MINURBI, por supuesto que la Argentina en su conjunto lo acompañó, porque tenemos esta misma visión. Los países como los nuestros, los países latinoamericanos y caribeños, necesitamos de multilateralismo. Nosotros no tenemos bombas nucleares, no tenemos carrera armamentística, no tenemos presupuestos de defensa, no tenemos hard power. Tenemos el soft power que nos da el multilateralismo y los valores de libertad y democracia. Nosotros no tenemos la capacidad para influir en la agenda global a partir del envío de armas o de tecnología armamentística. No tenemos ese hard power, no lo tenemos. Necesitamos del multilateralismo. Cuando en estos tiempos hay expresiones políticas en cada una o en muchas, hablaba con Catalina anteriormente, pero en muchas de los países de la región, expresiones que se suman a esta lógica de desarmar y desandar al multilateralismo, nosotros le tenemos que poner un freno. Y no es incumplir el principio de no inmiscuirse en asuntos de otros estados, algo que es nuestro artículo 2 de la Carta de los Estados Americanos. No tiene que ver con ir hacia atrás con la discusión, bueno, que grandes juristas argentinos como Calvo, Drago, infundieron en ese tiempo, principio del siglo pasado, para que la región toda adopte estos principios, sino que tiene que ver con una autodefensa, con una defensa de lo justo, no una defensa de lo nuestro, una defensa de lo justo. Si el multilateralismo se debilitan las posibilidades de los pobres, de los humildes, de los necesitados, de tener una respuesta. Nosotros no lo podemos permitir eso. Yo me sumo a las palabras de toda la mesa. Quiero agradecerles que estén aquí y quiero agradecerle profundamente a Santiago Maggiotti, a nuestro ministro, no solo por la tarea que llevó adelante aquí en nuestro país a la hora de llevar adelante un desarrollo de equidad territorial en nuestro territorio, que es el 8º país en términos geográficos más grande del mundo, así que imagínense la tarea y los kilómetros que ha recorrido este ministro, sino también llevarlo
como un testimonio a la región. Te agradezco, Santiago, tu compromiso y aquí estamos todos para acompañarte en los pasos a seguir. Muchas gracias a todos y todas. Así agradecemos la presencia del señor canciller.